Entonces, la clase pasada habíamos hecho este problemita y después vimos toda esta parte de fricción. Recuerden que hicimos todo el detalle. Ah, en verdad que ya les prometí ese problema. Em, donde vimos entonces la fuerza de fricción y cómo se caracteriza mediante estos coeficientes, el coeficiente de roce estático y el coeficiente de roce dinámico. ¿Sí? Entonces, hoy día vamos a hacer problemitas que ya incorporan fricción, ya tenemos más herramientas para poder ir haciendo problemas cada vez más complicados y como con situaciones más que uno se podría enfrentar, ¿cierto? Ya, entonces el problema que les dije que íbamos a hacer hoy día es bien, no sé, estándar, famoso, por así decirlo. De hecho, era uno, en caso de un semestre presencial, era uno de los problemas de uno de los experimentos que les pedíamos hacer. Así que, em, eh, 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 así que ya, bueno, lo vamos a resolver ahora. Entonces la pregunta es, supuestamente entonces lo que tenemos es que tenemos un libro donde existe un objeto encima, por ejemplo acá en una moneda, y yo lo empiezo a levantar. Entonces voy, digamos que levantándolo lentamente. Lo muevo un grado y veo qué pasa. Muevo otro grado, otro grado, otro grado, otro grado. Si lo muevo lentamente, entonces eventualmente, o si lo muevo poquito, está con una inclinación chiquitita, entonces lo que tenemos es que no va a pasar nada, ¿por cierto? Si la superficie de acá es suficientemente rugosa, va a permitir de que la moneda se quede estancada, ¿cierto? Se quede ahí y no haga nada. Pero eventualmente esto no va a poder seguir indefinidamente si yo me voy al chancho y lo pongo así muy, pero muy inclinado, entonces la moneda se va a caer, ¿cierto? Es como lo que uno podría esperar de manera evidente. Como siempre, nunca tengo nada para hacer experimentos aquí encima ni mostrarle así como a la rápida qué es lo que pasaría. No tengo ni una moneda. Ah, sí tengo una moneda. Tengo un libro acá que funciona de igual forma. Entonces, si tengo, voy a bajar la cortina para que no haya ninguna. Si tengo el libro este acá, por ejemplo, no sé si alcanzan a ver la moneda, me imagino, ¿no? Voy a ponerlo más abajo. Ahí. Mucho sol. Ahí sí. Ya, entonces, si está la moneda aquí, no pasa nada, ¿cierto? Si le inclino un poquito, sigue sin pasar nada. Fíjense que voy a empezar a aumentar, 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 y de repente la moneda se va a empezar a caer. Ahí empezó a deslizar. ¿Se dan cuenta? Entonces, más o menos ahí, que no sé, al ojo, no sé cuánto es esto, como 20 grados, es bien poquito de inclinación que tiene, empieza a caer. Lo hacemos de nuevo. Está la moneda ahí. Ahí donde está el código de barra, entonces empiezo. Fíjense que ahí no pasa nada y yo la estoy moviendo, pero muy lento. Y de repente se empieza a caer, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a resolver. ¿Cómo se relaciona entonces justo ese ángulo donde la moneda empieza a caer con el coeficiente de roce? Entonces uno podría pensar, tal cual lo discutimos el otro día, que mientras más rugosa es la superficie, o sea, mientras más grande es este famoso coeficiente de roce, recuerden que la tablita que mostramos acá, cuando son superficies muy lisas, la combinación de superficies muy lisas, el coeficiente de roce es chiquitito, mientras que en superficies más rugosas, entonces estos coeficientes de roce son más grandes. Así que veamos ahora y escribamos esto en términos de ecuaciones de un modelito, ¿cierto? Entonces, veamos cómo nos queda. Si yo tengo el problema de plano inclinado, ¿cierto? Tengo acá y tengo mi bloque, va a estar aquí encimita. Por supuesto que no funcionó. Ya, ahí está encimita, ¿cierto? Y este va a ser entonces mi bloque de masa M que yo quiero describir. Entonces, esto aquí está entonces el ángulo teta, que va a ser un ángulo intermedio en principio. Entonces, ¿qué más tengo que hacer? Tengo el mono, ahora tengo que escribir la ecuación, o sea, dibujar las fuerzas, ¿por cierto? ¿Cuáles son las fuerzas que están presentes? Como ya le he dicho varias veces, siempre, si que la hacemos acá al lado, mejor, para ser consistente, siempre les digo que es mejor hacerla al lado por una cuestión de claridad. Entonces, el DCL de la masa M, ¿cuál sería? Sería entonces, primero que nada, la fuerza peso, que es la vertical para abajo, ¿cierto? Mg.
tengo que otra cosa, tengo que este objeto que está acá está apoyado sobre el plano inclinado, por cierto, y por lo tanto tengo una fuerza de contacto. Como yo les dije, esa fuerza de contacto se descompone en dos partes. Por un lado, tengo que siempre voy a tener lo que se llama una fuerza normal, que es perpendicular a la línea de contacto. Si la línea de contacto es esta que está acá, entonces tengo que la normal tiene que ser, bueno, normal, como les dije, son sinónimos a esa línea de contacto, ¿cierto? Ahí tengo esa normal, entonces. Así que si la dibujo acá en el monito, sería básicamente que ahí tengo puesta la normal. ¿Y qué otra fuerza tengo en este problema? Obviamente tengo que incluir la fuerza de roce. Entonces, tengo que incluirla. ¿En qué dirección va? Partiendo que tiene que ir a lo largo de la línea de contacto, ¿por cierto? Si esa es mi línea de contacto, entonces tiene que ir a lo largo de esa línea. Ahora, ¿va para arriba o va para abajo? Obviamente, el objeto tiende a caer, ¿cierto? Tiende a caer el objeto, y por lo tanto, la fuerza de contacto, la fuerza de roce, tiene que ir hacia arriba, que es la que previene que se caiga, ¿cierto? Entonces, si ponemos ahora esa fuerza acá, va a ser esa fuerza que va para allá, ¿cierto? ¿Cómo la escribo? ¿Cuánto vale? No sé, va a ser simplemente una fuerza de roce. Y aquí en este caso, ¿qué es lo que voy a escribir? Recuerden que toda la situación la tengo que definir antes de que resbale, ¿cierto? A medida que estoy aumentando la inclinación del libro, ¿cierto? Entonces, eh, me estoy interesando en justo la situación es hasta antes de que empiece a mover. Después de que se empiece a mover, no me interesa qué es lo que hace la moneda. O sea, para efectos de este problema, me da lo mismo la aceleración que adquiere, nada. Solo quiero saber el ángulo en el cual esta empieza a moverse. Así que, con eso, la situación que me interesa es el régimen, por supuesto, en el régimen estático, ¿por cierto? No me interesa qué es lo que hace cuando una vez que se mueve la partícula. Así es que, como estoy, cuando la moneda todavía está quieta, entonces lo que tengo que poner acá es fuerza de roce estático, ¿sí? Porque esa es la fuerza que está actuando ahora, la moneda todavía no se mueve, ¿sí? ¿Qué más tengo que hacer? Siempre como de la mano al diagrama de cuerpo libre, tenemos que hacer entonces el sistema de referencia, ¿cierto? Aquí nuevamente, en el caso del plano inclinado, uno ya tiene que tener experiencia. El sistema de referencia que nos conviene es este que está en diagonal porque los ejes coinciden con dos de las fuerzas presentes. Entonces es más o menos obvio cuál es el sistema de referencia que nos tenemos que dar. Así que me voy a dar este de referencia que va para abajo, X, Y. Aquí, aunque aquí el signo no es tan importante. Tal cual lo vimos el otro día, aquí el ángulo, ¿cierto? El ángulo teta, si es que ese es el ángulo teta del plano inclinado, entonces el ángulo teta es el ángulo que forma la vertical con esta línea que está acá, ¿cierto? Que sería, si la dibujamos acá, sería que ese es el ángulo teta. Si se lo dibujara ahí encimita. ¿Sí? Y estamos casi listos para escribir ahora las ecuaciones. Entonces, si yo escribo las ecuaciones, voy a escribir primero la ecuación a lo largo del eje X. Sumatoria de fuerza a lo largo del eje X, ¿cuánto tiene que ser? De acuerdo a la segunda ley de Newton, tiene que ser 0, ¿cierto? ¿Y eso qué es lo que vale? O lo voy a escribir así. Antes de ponerle 0, voy a poner sumatoria de fuerza en el eje X. ¿Cuál es? El eje X este que está acá, ¿cierto? Entonces, tengo que por un lado la componente del peso que va hacia abajo, ¿cierto? Y como en este caso, es la que va con el cateto opuesto. Ustedes ya tienen que tener eso automatizado. La que va con el cateto opuesto es la que va con seno. Chiquillos, me dan 30 segundos. Vengo enseguida. Ya, perdón, chiquillos, por el break, pero tenía que hacer algo afuera. Ya, alguien me ha hecho una pregunta, parece, ¿no? Hola. Ya, entonces, volviendo, tenemos que escribir la ecuación a lo largo del eje X. Entonces,
nos queda ecuación que la componente del peso que nos importa a lo largo del eje X en este caso es esta que está acá, el lado opuesto al ángulo θ, y la que va siempre con el lado opuesto es la que va con seno. Y el signo es positivo porque va apuntando acá para abajo. ¿Qué otra fuerza tengo aquí a lo largo del eje X? Obviamente la fuerza de roce estático, así que la escribo simplemente como buena fuerza de roce estático, y esto tiene que ser igual a ¿qué cosa? Recuerden, la segunda ley de Newton nos dice sumatoria de fuerzas es igual a m por a. ¿Cuánto vale la aceleración en este caso? 0, porque estoy en el régimen donde, como les dije, no me importa cómo se mueve la masita esta después de que se empezó a mover. Lo que me interesa ahora es cuando yo muevo el plano inclinado así como lentamente, entonces todavía sigue sin moverse, así que en este caso tengo que poner aquí un 0, ¿sí? Estoy en el régimen donde nada se mueve todavía. ¿Qué pasa ahora a lo largo del eje Y? Es mucho más fácil porque simplemente tengo la fuerza normal, que es positiva de acuerdo a eso, menos la componente del peso que va ahora para abajo, como la que es la que va con el adyacente, entonces me queda mg por coseno. Recuerden que el triángulo que se forma es ese que está ahí. Así que el lado que me interesa en este caso es ese y por lo tanto es el lado adyacente al ángulo. Así que me queda menos mg coseno de teta. Tiene que ser nuevamente igual a 0, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Puedo escribir algo más? No, nada más, por cierto. Fíjense que esto es en general. Yo no he dicho nada respecto al ángulo teta. O sea, si es que el ángulo teta, fíjense, esto me dice lo siguiente. Escribamos lo siguiente acá. A partir de esa ecuación yo la voy a poder reescribir de la siguiente forma, como FE es igual a mg, perdón, por seno de teta. Y de esta segunda ecuación voy a escribir que la normal es mg por coseno de teta, ¿cierto? Entonces esto me está diciendo, para cada valor del ángulo θ, yo ya sé cuánto vale la fuerza de roce estático. O sea, eso me dice lo siguiente. Cuando el ángulo θ vale, no sé, 7 grados, si es que estoy en una pequeñita inclinación, entonces reemplazo θ igual 7 grados, calculo el seno de θ, multiplico por mg y me da entonces la fuerza de roce estático cuando el ángulo es de 7 grados. Si les digo ahora que después va en 15 grados, entonces no es más que reemplazar aquí por 15 grados, reemplazo todo y tengo el valor numérico. Para cada inclinación voy a tener una fuerza de roce. Y si se fijan, tal cual vimos el otro día, a medida que empieza a aumentar el ángulo, empieza a aumentar la fuerza de roce. Mientras más inclinado esté, puedo ver si le voy poniendo números simplemente a esto, dado que seno de teta es una función creciente, mientras más grande el ángulo, más grande va a ser la fuerza de roce, ¿cierto? Pero, y eso entonces es consistente con lo que el grafiquito que vimos el otro día, ¿cierto? El grafiquito así como a modo de recordatorio, vimos que era así el gráfico de fuerza aplicada, por ejemplo, fuerza aplicada versus fuerza de roce, y si yo en el gráfico era así, por cierto, así primero, después se pegaba este salto y después era una horizontal, ¿cierto? Y teníamos que estos valores era coeficiente roce dinámico por la normal, mientras que el valor donde cortaba acá era, voy a subir esto, era coeficiente de roce, sí, o sea, estático por la normal. Ese es el valor donde corta acá. Y esto es la fuerza de roce. Entonces, lo que tenemos justamente es consistente con lo que le estoy diciendo acá, que a medida que aumenta el ángulo θ, aumenta la fuerza de roce estático. Esto es consistente con esto que estoy diciendo acá, por cierto. A medida que aumenta el ángulo θ, la inclinación esta es como equivalente a decir, es que estoy aumentando la fuerza aplicada, ¿sí? Como que necesito cada vez más fuerza de roce a medida que estoy aumentando la inclinación para prevenir de que la masita esta caiga, ¿cierto? Si estoy en el caso así súper de inclinación súper baja, así por ejemplo, y pongo una masa acá arriba, necesito una fuerza de roce súper pequeña para evitar de que la masa caiga para acá, para abajo, ¿cierto? Porque está tan poco inclinado que no necesito mucho más, ¿cierto? Mientras que si estoy en un caso así súper extremo y la pongo acá, entonces necesito una gran fuerza de roce para evitar de que la fuerza caiga. Así que aumentar el ángulo θ en este caso es equivalente a aumentar la fuerza aplicada, ¿cierto? Y por eso es que va aumentando, aumentando, aumentando. Pero tal cual les dije el otro día, eso no puede seguir ocurriendo indefinidamente, ¿cierto? Tiene que eventualmente
la fuerza de roce que está asociada a la rugosidad entre los materiales, no, es imposible que se aumente hasta infinito, ¿cierto? Entonces eventualmente va a ceder y este bloque va a empezar a caer hacia la derecha. ¿Cuándo ocurre eso? Fíjense que como tal cual les dije yo, este régimen estático está caracterizado por, este es el régimen estático, ¿cierto? Lo que estoy pintando ahora. Está caracterizado porque el máximo valor que puede tomar la fuerza de roce está dado por esta expresión que está acá, mu estático por la normal. Entonces, siempre uno, aquí la frase clave es cuando les dicen todos estos problemas, calculen, no sé, tal condición para que cuando el objeto está a punto de deslizar, está a punto de caer, está a punto, ese a punto quiere decir que estamos en esta zona, que está justamente antes de pasarme aquí para la derecha. Entonces, en ese caso, uno dice, cuando el objeto, y esto es clave, como que escriban esto en una prueba con palabras, porque si uno lo ve escrito y dice, ah, entendió lo que está haciendo, no llegó y reemplazó, porque cuando a veces un error clásico es llegan y reemplazan, y eso no entender ni siquiera conceptualmente qué es lo que está ocurriendo. Entonces aquí uno dice, cuando la masa o la moneda, como quieran, está a punto de caer, la fuerza de roce ¿vale? Es fuerza roce estático. Solo en ese caso, ¿vale? Mu estático, que le voy a poner mu sub s, por la normal. Pero solo en este caso, solo cuando está a punto de caer. Esa es la parte clave. Cuando vale el ángulo 7 grados, no está a punto de caer. Y en ese caso no puede ocupar esta expresión. Simplemente la fuerza rosa ahí vale esto que vale ahí. ¿Sí? Cuando está a punto de caer, entonces la fuerza de roce vale eso que estoy escribiendo ahí. Eso es lo clave. ¿Sí? Así que si ahora reemplazo las cuestiones, entonces voy a reemplazar. Entonces me va a quedar que, por un lado, tenía que la fuerza roce estático es igual a mu estático por la normal. Pero ¿cuánto vale la normal de acuerdo a esta expresión que está acá? Mg por coseno. Así que me va a quedar por mg por coseno. Pero fíjense, decía aquí coseno de teta. Ahora voy a ser un poquito más explícito. Ya el ángulo teta que antes era cualquier ángulo, en principio ya no es cualquier ángulo teta, es el máximo valor que puede tomar. Así que lo voy a poner así súper explícitamente. Voy a poner de que eso es espérenme, denme un segundo. Denme un segundo, chiquillos. Voy a hacerle otra cosa. Voy a reescribir las ecuaciones, ¿ya? Mi ecuación originalmente eran fuerza roce estático es mg coseno de teta y la normal vale mg seno de teta, o al revés, era al revés. La primera era con seno, la otra con coseno. ¿Cierto? Y lo que estoy diciendo es que cuando está a punto de caer, entonces está a punto de caer, esa ecuación se vuelve que vale la fuerza roce estático es justamente mu por la normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me queda? Si tengo que vale mu por la normal, entonces voy a reemplazar en esta ecuación estas dos cosas que yo ya conozco. ¿Cuánto vale la fuerza roce estático? Ya la conozco, pues así que ahora la reemplazo y me va a quedar en el lado izquierdo, me queda mg seno de teta, pero le voy a poner un m, ¿ya? De que es el máximo valor del ángulo, cosa que la partícula no se caiga. ¿Qué me queda por el lado derecho? Un coeficiente roce estático, ¿cierto? Por la normal, que va a ser mg por coseno de teta sub m. Entonces, ahí estoy listo porque, si se fijan, se va m con m, se va g con g, y me queda, y después, ¿qué es lo que hago? Tiro el dividiendo, el coseno, lo tiro dividiendo para acá, y por lo tanto, finalmente me queda que tangente de ese teta máximo es igual a el coeficiente de roce estático. Y ese es el resultado final. ¿Sí?
encontramos entonces, o de esto escrito de otra forma, me dice que el ángulo θ máximo es arco tangente o tangente a la -1, si ustedes quieren, del coeficiente de roce estático. ¿Sí? Cualquiera de estas dos formas, obviamente, son equivalentes. ¿Sí? Es lo mismo. Sí, exactamente. Profe, Sí, dígame. ¿podría repetir desde este punto de caer? Es que no entendí bien esta parte. De esta parte dices tú, ¿eso o la diapo Sí. anterior? Ah, eso. Ya. Entonces, cuando está a punto de caer, solo en ese caso, solo en este caso, entonces puedo llegar y reemplazar de que la fuerza de roce estáticos vale mu estático por la normal. Quiere decir que estoy justo en ese punto. Está a punto de caer. Si yo aumento el ángulo en 0.1 grado extra, entonces quiere decir que ahora ya se empieza a mover. ¿Sí? Entonces quiere decir que ese punto lo conozco. Cuando está a punto de caer, la fuerza de roce vale exactamente, y ese es el único valor que sé, vale exactamente mu estático por la normal. ¿Sí? Entonces sé que la fuerza de roce estático vale justamente, aquí me faltó el índice, ¿cierto? Mu estático por la normal. Y ahora digo, ok, pues dado que conozco esta ecuación, la reemplazo porque de las ecuaciones de Newton tengo que la fuerza de roce estático vale mg por seno y después al lado derecho tengo mu estático por la normal. Y la normal sé que vale mg por coseno porque eran las ecuaciones que obtuve de cuando utilicé las ecuaciones de Newton. Pues. Entonces tengo fuerza de roce estático, tengo la normal, que fueron las cosas que reemplacé acá y acá. Así que reemplazando aquí, me llego a eso, a esta ecuacióncita que está acá. Como digo, el m está presente a los dos lados de la ecuación, así que lo puedo simplificar. Me he hecho sm con sm, me he hecho sg por sg por la misma razón. Está multiplicando los dos lados de la ecuación, así que lo puedo simplificar sin problema. Y después, lo que quiero hacer, recuerden que mi pregunta es respecto al ángulo, así que dejo todos los términos con el ángulo a un lado, así que lo que hago es dividir por el coseno. Así que aquí me va a quedar seno partido en coseno y eso es tangente. Me salté quizás ese paso, pero eso es. ¿Sí? Profe, ¿Sí? el inverso de la tangente del arco tangente. Sí. Esto es Mm. que se llama arco tangente, es como que en la calculadora porque debe ser muy difícil o muy largo, o sea, no muy difícil, debe ser muy largo escribir arco tangente, pero matemáticamente si ustedes lo buscan es, así se llama. La función inversa de la tangente es arco tangente, la del seno es arco seno o arco coseno, así. Uno a veces quizás se mal la acostumbra a decir tangente a la -1. Tangente a la -1 tiene un problema. O sea, uno dice, no le voy a poner ese simbolito porque parece una cosa rara. Lo voy a poner así, en rojo, ¿ya? Tangente a la -1 de mu estático. El problema de poner la tangente a -1 de que se confunde como que si fuera una potencia. Y uno podría pensar de que tangente a la -1, que tangente a la -1 de alfa, por ejemplo, es 1 partido en tangente de alfa. Entonces, por eso es como que no es buena idea ponerle tangente a la -1. Así tal cual. Porque en verdad la función es arco tangente. Sí, por eso es la razón como además como correcta por llamarle así como de esa forma, ¿sí? No es porque uno es quisquilloso, es porque esto podría significar de que eso es 1 partido en tangente y no tiene nada que ver con eso. No es 1 partido en tangente, es realmente la función inversa de la tangente, ¿sí? Cuando uno pone exponente aquí es realmente exponente, por eso es que eso no se ocupa, o prefiero no ocuparlo. Cuando yo digo coseno al cuadrado de x, eso efectivamente es coseno de x, todo eso al cuadrado, esa es notación, ¿sí? Y por eso es que es mejor no ponerle ese exponente ahí. Como que yo prefiero siempre evitar esa notación, ¿sí? La correcta es arco tangente. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos dice esta expresión de acá? Nos dice que si yo conozco el coeficiente de roce, entonces automáticamente cuánto vale el máximo ángulo que pues me permite. O al revés, si yo conozco y hago un experimento y calculo cuánto vale el ángulo justo donde empieza a caer, entonces conozco el coeficiente de roce entre las dos superficies. Así que si yo hago el experimento aquí nuevamente, si ocupo el computador acá,
y entonces empiezo a mover la moneda. Entonces está aquí, empiezo a mover, fíjense que ahí está, así al ojo, como 15 grados, no sé. Ahí, todavía no se cae, no se cae, no se cae, no se cae. Y ahí empezó a caer, ¿cierto? Si yo tuviese un transportador, no sé, o hago análisis de imágenes, no sé, y me calculo, aquí está, todo estoy haciéndolo con la mano, pues, pero si pues, la ingeniera para calcular este ángulo, no sé, yo diría que es como 25 grados, por ahí, al ojo. Si es que entonces ahora digo que el ángulo máximo que puedo inclinar el cuaderno es 25 grados cuando le pongo la moneda, entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, a modo de ejemplo, entonces, ejemplo, si teta máximo vale 25 grados, entonces tengo que calcular, eh, espérenme, eh, un segundo, chiquillo. ¿Qué no está funcionando? Ah, ya sé por qué. Ya. Para transformar al tiro a radianes. Ya, entonces si le pongo entonces que más o menos era 25 grados, me da que el coeficiente de roce estático, si lo meto sobre la calculadora, entonces me da que el coeficiente de roce estático es 0.466. Ah, le puse teta, nada que ver. Como estático vale ese valor que está acá. ¿Sí? Entonces, si es que el ángulo hubiese sido un poquito mayor, entonces si por ejemplo le doy que a lo mejor hubiese sido 35 grados y calculé mal al ojo, entonces da 0,7. Me parece demasiado alto a mí ese valor. ¿Sí? Si es que teta m entonces hubiese sido 35 grados, entonces me da que el coeficiente de roce estático es 0.7. Y no creo que sea eso, es muy alto. Así que lo más probable es que mi medidor a ojímetro esté más cerca de esto. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos, no? Este problema. Profe, ¿Sí? ¿cómo calculó que el coeficiente de roce estático valía Ah, porque lo metí en la calculadora, 0.46? po. Lo metí en la calculadora. Digo, el coeficiente rosestático está dado por la tangente del ángulo. Así que si yo calculo la tangente de 25 grados, entonces me dio 0.466. Pensé que había estado la segunda. Ya. No, 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 no. Esto como que me sirve cualquiera de las dos, po. Es al revés. Si yo conozco el coeficiente de roce estático, entonces puedo calcular el máximo ángulo de elevación sin que la moneda se caiga. Y por otro lado, si es que conozco el ángulo, entonces puedo calcular el coeficiente de roce estático. En el experimento lo que puedo hacer fácil es calcular el ángulo. De hecho, esta es una forma correcta de medir, de calcular y obtener estos valores de la tabla como les mostré acá, po. Es hacer justamente eso, es agarrar una bolita de acero, por ejemplo, sobre una placa de acero. Y cuando hago el experimento de elevar, 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 y justo ve, entonces puedo calcular toda esta cuestión de que está acá. El coeficiente de roce cinético se obtiene mediante por otro experimento, pero el estático, una forma de hacerlo bien simple y que se puede hacer en la casa, es entre cualquier par de materiales, es calcularlo de esa forma. ¿Sí? Con este experimento muy, muy, muy sencillo. ¿Sí? ¿Se entendió el problema, chiquillo, no? Entonces Sí, ahora pueden, sí, si quieren jugar en su sí. casa, tabular y calcular todos estos valores que están acá. Tengo una observación antes de seguir haciendo problema, que me acordé recién. Fíjense que lo que les conté, la historia que les conté el otro día, ¿cierto? Respecto al roce,
de que cómo aumenta, ¿cierto? Primero y después, cuando ya no es capaz de sostener el régimen estático, se salta a este régimen dinámico, ¿cierto? Y pasa a ser constante y todo eso. Fíjense que yo no dije nada acerca de la forma, en estricto rigor, de los objetos. Ahora la pregunta es si es que... escucha, tengo un... A ver. Este libro es bien grueso. Ya, quiero mostrarle una cosa. Tengo el computador y tengo este libro, ¿ya? El coeficiente de roce entre estas dos superficies, o más que el coeficiente de roce, perdón. Digamos que el libro tiene la misma superficie por todos lados, ¿ya? El mismo material, así que igual de liso o igual de rugoso que por todos lados, por esa cara, por todas las caras, ¿ya? La fuerza de roce en esta situación que está acá, ¿es la misma que si yo pongo el objeto así o no? Lo que me cuesta en desplazar el libro así, ¿es lo mismo que me cuesta al desplazarlo así o no? Fíjense que las áreas son No. súper distintas. La área ahí es la parte como chiquitita, ¿cierto? El borde, el canto del libro, mientras que acá, o sea, ahí está todo el libro en contacto, ¿cierto? Como que toda la portada, mientras que acá es más chiquitito, ¿cierto? ¿Afecta eso o no? Sí, sí afecta. Sí afecta, ¿cierto? Profe, afectaría, pero la fuerza rosa sería la misma, pero afectaría el ángulo sería menor para que se No, aquí deslizara no hay más. ángulo. Aquí no hay ángulo. Estoy pensando en una superficie plana. Estoy pensando en una superficie plana. Cuando yo tengo en una situación plana, pucha, yo no sé hacer dibujos bien, ¿ah? Pero si estoy en una situación plana, si estoy así en el plano, ya, mejor lo hago a mano, ¿no? Si estoy en una situación plana, ¿ya? Y pongo un objeto entonces que es, pucha, que quería hacer así como el monito, ¿cómo lo hago? El roce que siente ese objeto es el mismo que si ahora yo lo vuelco y lo pongo así. Es el mismo objeto. ¿Los roces que sienten son iguales esos dos objetos o no? O sea, es el mismo objeto, que en un caso lo pongo en una posición y en la otra no. Recuerden que lo que vimos, y eso es muy contraintuitivo al principio, todos me dijeron, o sea, los que contestaron dijeron, el roce no es el mismo. Y la verdad es que todos se equivocaron. ¿Por qué? Porque fíjense que acá el roce, ¿qué me dice que vale el roce? Por ejemplo, si estoy pensando en el roce estático depende de la fuerza aplicada. Y les dije, si yo aplico 1 newton, entonces el roce es 1 newton. Si es 5 newton, es 5 newton. Hasta este valor que está acá. Y ese, fíjense, además, incluso ese valor, ¿cómo depende? Depende del coeficiente de roce y de la normal. Veamos ahora, en esta situación que está acá, ¿cuánto vale la normal que le hace el plano? El plano es todo esto, la mesa, ¿cierto? Aquí está la mesa, hasta las patas de la mesa, ¿cierto? ¿Cuánto es la normal que le hace la mesa a este objeto que está acá? NG. MG, ¿cierto? Si yo hiciera el diagrama de cuerpo libre del objeto de la izquierda, entonces tengo que dibujar, entonces va a ser MG y la normal, ¿cierto? Y si lo empiezo a desplazar hacia la derecha, en fin, voy a tener alguna fuerza de roce, pero preocupémonos solo de la vertical. ¿Cuánto vale la normal en este caso? Normal es igual a mg. ¿Qué pasa para el objeto de la derecha? ¿Qué pasa con el peso? Voy a tener el peso para abajo, mg, y la normal que va para arriba. Así que si se fijan, independiente de si yo pongo el objeto acostado o parado o para un lado o para el otro, la normal en este caso nuevamente vale mg. Y debido a que la normal es la misma, pese a que el área de contacto, y eso es lo contraintuitivo, el área de contacto aquí es mucho más grande que el área de contacto acá. Pero pese a eso,
la fuerza de roce, tal cual lo estoy indicando acá, la fuerza de roce depende de la normal, no del área de contacto. ¿Sí? El coeficiente de roce no tiene nada que ver con el área de contacto. El coeficiente de roce tiene que ver con la rugosidad entre las superficies. Si la rugosidad es la misma, entonces la fuerza es la misma. Así que si aquí digo que todas las caras del material son idénticas, tienen el mismo material, entonces la fuerza de roce acá y acá es la misma. ¿Sí? Eso es un poco contraintuitivo. ¿Sí? Al menos en las escalas macroscópicas, a nivel macroscópico, como del ejemplo que les mostré yo acá, del libro, qué sé yo, o de cosas también más chiquitas, pero de escalas como de nosotros, del ser humano. Entonces, todas estas cosas se mantienen y son ciertas tal cual lo que les he dicho ahora. Si es que me voy a escalas mucho microscópicas realmente y quiero ver el roce entre dos bolitas entre dos esferas de un micrón de diámetro, no sé qué, ahí sí que cambian las situaciones, ¿sí? Y ahí la física es más complicada y tengo que ir un poquito más en detalle. En este caso, no. ¿Sí? Y como les digo, lo único que importa es que la normal es la misma y por lo tanto las roces son igual acá que acá. Pueden hacer el experimento si quieren en su casa. Profe, eso es lo mismo, pasa lo mismo como en el caso del ejercicio anterior con la moneda si estuviera acostada para el ángulo, Es que no, o es ahí que el ahí ángulo sería ahí menor. es distinto, porque si pongo la moneda de canto, así como en la otra dirección, va a empezar a rodar, po. Y ahí es otro problema. Ese sí que es otro problema, porque tengo que incluir que la moneda, si la pongo en un plano inclinado y la pongo la moneda así, la moneda va a tender a rotar, po. Y ahí es otra cuestión, po. O sea, eso es otro problema. Lo que estamos aquí son considerando la situación como donde no se mueve todavía y además donde eh, me estoy olvidando de que algunos objetos pueden rotar o rodar. O si fuera un libro, pero oye, si fuera un libro también, ¿se cumple Ah, lo mismo? sí, pues, ahí sí, pues. Ahí sí que da lo mismo. Pues si yo quiero el coeficiente de roce entre mi mano y el libro, da lo mismo si lo pongo así o así y hago el experimento de ir cambiando el ángulo. Ahí sí. Ya. Pucha, quería hacer este problema, pero es que no sé si alcanzo a hacerlo en 20 minutos tan fácil. Ya lo voy a hacer igual, porque es que lo encuentro bacán este problema y quiero hacerlo. Ya, dice, la situación es la siguiente. Tengo dos objetos de masa m chica, m grande, cual uno está apoyado sobre el otro, y estoy aplicando una fuerza F. Fíjense el mono, la fuerza F está siendo aplicada sobre el objeto de abajo. ¿Ya? El objeto de abajo está siendo aplicada la fuerza F. Entonces, ¿qué es lo que... y me dicen además que existe un coeficiente de roce estático entre las superficies de arriba. Acá no hay roce, aquí lo voy a poner explícito en el mono. Aquí en esa superficie de contacto, sin roce. Ya, ahí no hay roce. Pero entre los objetos sí hay roce, ¿sí? Porque me están dando el coeficiente de roce estático entre las superficies, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto esto, ¿qué va a tender a hacer el sistema cuando yo le aplico una fuerza F hacia la derecha? Si yo le aplico una fuerza F hacia la derecha, entonces uno dice, obviamente el objeto, el sistema completo va a empezar a acelerar hacia la derecha, ¿cierto? Pero la pregunta ahora, ¿van a moverse solidario uno con el otro o no? ¿A qué me refiero solidario? Escucha, esto podría hacerlo con libros más chiquititos para que me funcione lo que quiero. Con los libros más chicos, porque es muy grande, me molesta. Este es más chico. ¿Ya? Lo que estoy haciendo es lo siguiente. Ya, tengo dos objetos, tal cual lo estamos mostrando acá. Y, digamos, estoy aplicando una fuerza en la pantalla hacia la derecha en la que está acá. ¿Ya? Entonces, si se fijan, obviamente, si yo lo empiezo a aplicar una fuerza, estos objetos se van a empezar a acelerar hacia a la derecha, ¿cierto? Eso es obvio, eso es lo que uno ve acá en la diapositiva. Eso es lógico. Y uno ve además en el experimento que estoy haciendo que si
la fuerza del dedo, fíjense, el dedo está solo en el de abajo, no está en el de arriba. Y sí importa dónde va. Está solo en el de abajo. Y cuando muevo el de abajo, se mueven juntitos. ¿Cierto? ¿Por qué se mueven juntos? Si la fuerza la estoy aplicando solo en el de abajo. El Porque nivel, el roce arriba es estático, entonces se mueven juntos. exacto, muy bien. Porque existe roce entre aquí estas dos superficies. Entre esa superficie, la del libro azulito y la del libro rojo. ¿Cierto? Existe roce entre esas superficies. Si no existiera roce, ¿qué dirían ustedes que va a ocurrir? Si es que no hay roce, pulo mucho la superficie, la hago muy, muy, muy lisa y aplico una fuerza aquí por acá abajo. ¿Qué dirían ustedes que va a ocurrir? Se desliza el de abajo. Que se va a mover solo el de abajo y el de arriba es como que pasara colado. ¿Sí? Aquí me es muy difícil, además que el computador y los libros son bien guatones y es pesada la cuestión para hacerlo, pero si yo aplicara una fuerza muy, muy grande, lo que va a salir volando el libro, si yo aplicara una fuerza muy, muy grande, lo más probable es que el libro de abajo se mueva y el libro de arriba como que salga disparado porque trata como que no es posible moverse. ¿Ven? Ve que se empieza a deslizar si yo le aplico una fuerza bien grande. Si es chiquitita, ahora estoy aplicando una fuerza chiquitita y se mueven juntos. Pero si aplico una fuerza bien grande abajo, se mueve el de arriba. Pucha, es difícil hacerlo con una mano, todo con una mano. Pero se mueve, se desliza. En el mono es mucho más fácil de verlo para mí de explicarlo. Si le pego le aplico una fuerza acá al de abajo y aquí, si no hubiese roce, entonces solo se va a mover el de abajo, se mueve para allá y este se queda quieto porque no hay nada que lo empuje hacia la derecha. Es el roce el que permite de que el objeto se mueva a la derecha. Así que con eso en la cabeza. ¿Hacia dónde va la fuerza de roce que siente el objeto de masa m chica? Profe, sería como la reacción de la fuerza. No sé a qué te refieres con la reacción. Es Como una fuerza de roce. acción Aquí hay roce entre acción y reacción. superficies. ¿Cómo? Como el esquema que veíamos de acción y reacción, que una fuerza y la otra. Exacto, tengo que aplicar acción y reacción. Pero primero, ¿hacia dónde va la fuerza que siente m chica? A la derecha. Para la derecha, ¿cierto? Porque es el que le permite, como hice recién el experimento con los libros, quien permite que la fuerza de masa m vaya hacia la derecha es el roce. Así que la única opción posible, si es que veo que los dos se mueven para la derecha, es que la fuerza de roce sobre el objeto de masa m vaya para la derecha. ¿Sí? Pero por acción y reacción, si es que m, recuerden, entonces, ¿qué le hace esa fuerza de roce a m chica? La superficie de abajo, o sea, m grande, ¿por cierto? Así que, si es que la fuerza de roce que siente el objeto de masa m chica va para la derecha, entonces, por el principio de acción y reacción, la fuerza m chica le hace a la masa m grande, entonces dije fuerza, la masa m chica le hace a la masa m grande una fuerza de igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario a la masa m grande. Así que así es como se verían las fuerzas de fricción sobre cada uno del objeto. ¿Sí? La masa m chica la siente para la derecha y la masa m grande la siente para la izquierda por acción y reacción. ¿Sí? Así que vamos a meter esas dos cosas ahora en el mono. Voy a hacer los monos así rápidamente, hacer el mono. Ya, y aquí tengo la mesa, ¿cierto? Ya, tengo eso. Entonces, hagamos los DSL. Este era el de arriba. M chica y M grande, ¿cierto? Entonces, hagamos el DSL sobre la masa M chica. ¿Cuáles son las fuerzas que están presentes? La primera que está presente, como siempre, tengo que dibujar el peso, ¿cierto? Entonces, el peso va a ser simplemente M por G. ¿Qué otra fuerza tengo? Es como que la dibujara acá, ¿cierto? Tengo que la masa M chica está en contacto con esta superficie de contacto, ¿cierto? La superficie de contacto con la masa M grande es esa. Y por lo tanto, tengo que aquí necesariamente hay una normal. ¿Sí? Así que voy a llamar a esa normal. Tengo una normal que va para allá. ¿Cierto?
Ojo, aquí voy a poner entre comillas, esto voy a poner, o sea, entre comillas, no, entre paréntesis, normal sobre la masa M, porque existe otra fuerza normal también, porque la vamos a dibujar en el otro DSL. ¿Qué otra fuerza tengo? Como ya vimos y hicimos todo el análisis, tengo la fuerza de roce, ¿cierto? Porque aquí hay un coeficiente de roce entre las superficies, ¿cierto? Entonces, lo que determinamos recién es que, y esto es muy contraintuitivo, porque uno siempre dice, la fuerza de roce siempre se opone al movimiento. La verdad es que no, no siempre. La fuerza de roce estática, perdón, la fuerza de roce dinámico siempre se opone al movimiento, pero la fuerza de roce estático muchas veces no ocurre eso. ¿Sí? En este caso es el ejemplo más hermoso que se me puede ocurrir, donde no ocurre eso. La fuerza de roce estático sobre la masa M ya vimos que va hacia la derecha. Fuerza de roce estático va hacia la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vimos que lo que permite de que el sistema completo se mueva hacia la derecha es que la fuerza de roce que existe aquí en esta zona, ¿cierto? Fíjense que no hay más fuerza en la horizontal sobre la masa M. La única fuerza sobre la horizontal es la fuerza de roce estático. Y si les digo que todo el sistema se mueve hacia la derecha, no queda más opciones que si es que todo el sistema acelera hacia la derecha, entonces la única opción posible es que la fuerza vaya para la derecha. No puede ser de que la fuerza vaya hacia la izquierda y la aceleración sea para la derecha. No puede ser eso, ¿cierto? La fuerza y la aceleración por la segunda ley de Newton siempre tienen la misma dirección y el mismo sentido, ¿cierto? Así que si el objeto acelera hacia la derecha, la fuerza que siente, la fuerza neta que siente en ese eje tiene que ser hacia la derecha. Así que por eso tengo eso que está acá. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora con el DSL del objeto de masa M grande? Que voy a tener, como les digo, siempre es el peso que va para abajo. Entonces ahora va a ser M grande por G. Tengo por otro lado una normal, pero aquí tengo que tener cuidado porque no es la misma normal que estaba antes, ¿cierto? Aquí tengo esto, tengo una normal que va para arriba, pero ojo, ¿quién hace esta otra normal? ¿Quién le ejerce esta normal que estoy dibujando ahora? Es la normal sobre el objeto de masa M mayúscula. Así que la normal se refiere a esta normal, la que le hace la mesa al objeto de masa M mayúscula. Así que obviamente no tienen por qué estar relacionada con esa de aquí arribita, ¿cierto? Así que a esa normal lo voy a llamar normal prima, ¿ya? Porque no son iguales. Y de verdad que no son iguales, ¿sí? Voy a alargar un poquito esta línea, para efectos del dibujo. Este era M grande por G, ¿cierto? ¿Qué otras fuerzas tengo sobre la vertical? ¿Tengo más fuerza sobre la vertical sobre el objeto de masa M o no? Dibujé el peso, dibujé la normal prima, ¿cierto? Que es la que le hace el piso. ¿Pero La qué masa otra? chica. La ¿Cómo? masa chica. La masa chica. La El masa peso chica, exacto. Entonces ahora nuevamente tengo que aplicar acción y reacción. ¿Por qué? Porque recuerden, esta normal que llamé N es la normal que siente la masa M chica, ¿cierto? Pero esa fuerza, ¿quién se la hace? Se la hace M grande. M grande le hace a M chica esta fuerza normal. Por acción y reacción, M chica le va a hacer a M grande una fuerza de igual magnitud, igual dirección, pero sentido contrario a M grande. Así que si es que M grande le hace N hacia arriba a M chica, entonces la voy a dibujar aquí al ladito para que no se, en el mono dibujar dos flechas al lado. Entonces aquí tengo, entonces que tengo N. Estas sí son iguales, esa N con esa N. Y eso es por acción y reacción. Como les dije, M grande le hace a M chica esta para arriba, M chica le hace a M grande esta, pero para abajo. Y estas sí que son la misma, N y N. ¿Sí? Ya, ¿qué más tenemos? Tenemos que la fuerza F mayúscula es aplicada hacia la derecha solo sobre M. Por eso fíjense que aquí yo no la incluí arriba. La fuerza F solo sobre la masa M grande. Así que si la dibujo ahora tengo esta fuerza que va para allá, F mayúscula, ¿cierto? Y por último,
nuevamente, tal cual la discusión que hicimos por acción y reacción, esta fuerza de roce estático que M chica la siento hacia la derecha, por acción y reacción, M chica le hace M grande esta misma fuerza, pero hacia la izquierda. Y ahí estoy listo. Se acabó, o sea, no se acabó el problema, pero tengo todo el diagrama los diagramas de cuerpo libre escritos de manera correcta, aplicando los principios de acción y reacción y todo eso. ¿Se recuerdan que les dije alguna vez? Acción y reacción no es solo un principio así como con las manos. Se ocupan problemas concretos. Aquí lo ocupamos 2 veces. Con N, por eso está presente en los 2 diagramas de cuerpo libre, y con la fuerza de roce estático. ¿Sí? Pues son fuerzas internas entre los objetos. Fíjense que si N va para abajo en una, va para arriba en la otra. Si F va para la derecha en una, va para la izquierda en la otra. Y eso es justamente acción y reacción. Sí, entonces escribamos las ecuaciones. Las voy a escribir acá mismo porque van a salir de manera natural, ¿por cierto? ¿Qué pasa para el objeto de masa M? Puede tener 2 ecuaciones, ¿cierto? En el eje X y en el eje Y. En el eje Y voy a tener simplemente que la normal vale mg. ¿Sí? Porque el objeto no pasa nada interesante en el eje vertical, ¿por cierto? Normal igual a mg. ¿Qué pasa en el eje horizontal? Tengo solo una fuerza, así que me va a quedar que la fuerza de roce estático es simplemente m por a. ¿Sí? Porque recuerden, no es 0. Está quieto respecto al objeto de abajo, porque se mueven juntos, ¿cierto? Pero todo el sistema está acelerando con aceleración a, así que no es 0. Tiene que moverse todo el sistema para la derecha, ¿cierto? ¿Qué pasa ahora con la masa M mayúscula? En la vertical es bien fome, ¿cierto? Nuevamente voy a tener de que sumatoria de fuerza en la vertical, voy a tener que N' es igual a N más M por G. Y eso es lo mismo al final que diga mg más mg, ¿cierto? En la vertical no me importa mucho qué es lo que pasa, ¿sí? O sea, al menos no para M grande, menos para M grande. ¿Qué pasa en la horizontal para M grande? Entonces me preocupo de esto. Aquí tengo solo 2 fuerzas. F que va, aquí no lo puse explícito, pero se entendía, ¿cierto? Que el sistema de referencia me di ese sistema de referencia allá, ¿cierto? X, Y. Esos son los signos que me estoy dando. F para la mayúscula va para la derecha, así que es positivo. Me va a quedar F menos fuerza de roce estático. Tiene que ser igual a M por A, ¿cierto? Recuerden, las aceleraciones de M chica y M grande es la misma. Sí, entonces tengo 4 ecuaciones y ¿qué es lo que voy a hacer ahora? No voy a imponer ninguna condición todavía. Fíjense que de aquí muy rápidamente puedo sacar cuánto vale la relación entre la aceleración del sistema y la fuerza F. Fíjense que si agarro esta ecuación, las voy a enumerar. 1, 2, esta va a ser la ecuación 3, que ni la voy a ocupar siquiera, y la ecuación 4. Si sumo la ecuación 2 con la ecuación 4, fíjense que aquí tengo menos FE y aquí tengo más FE. Si la sumo, se va a ir ese con ese término. Entonces, sumando 2 con 4, 2 más la ecuación 4, voy a tener F, si quieres la voy a poner así. F menos FE más FE es igual a M por A más M por A. Se van ese término con ese término, me queda que F es igual a factor de M más M, y por lo tanto la aceleración es F partido por M más M. Y eso era bastante evidente al principio del problema sin hacer mucho. ¿Por qué? Porque me dice que la aceleración del sistema es la fuerza total dividido por la suma de las masas. O sea, lo que es la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas dividido por la masa del sistema me da la aceleración del sistema completo, ¿cierto? La masa del sistema es la suma de las masas y la única fuerza externa, si yo miro este problema, la única fuerza externa que tengo es F. Así que tengo resuelta esa parte del problema. Fíjense que la pregunta no era esa, al final, pues dice, encuentre el máximo valor que puede tomar la fuerza F para que la masa M no deslice. Y es el máximo valor que puede tomar. ¿Qué condición dirían ustedes que tengo que imponer sobre las ecuaciones? Entonces tengo que pensar, digo, si es el máximo valor, quiere decir que M chica está a punto de deslizar, ¿cierto? Cuando está a punto de deslizar, nosotros ya sabemos cuánto vale la fuerza de roce, ¿cierto? Entonces, el argumento siempre es el mismo. Cuando está a punto de deslizar, la fuerza de roce estático es justamente mu estático
por la normal. Y la normal en este caso es la normal que siente m chica, o sea, se refiere a esa normal, por cierto, y vale justamente de acuerdo a la ecuación 1, usando 1, de 1, entonces voy a tener de que la fuerza de roce estático es mu estático por mg. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? Sí, estamos casi listos, Taylor. ¿Por qué? Porque entonces si yo ahora realmente estoy imponiendo que está a punto de deslizar, esa es la condición clave. Como está a punto de deslizar, entonces puedo ocupar esta expresión que está acá, que es lo mismo que esta. Así que volviendo y reemplazando entonces la ecuación 2, entonces fíjense qué es lo que me da. Entonces de 2 nuevamente, y aquí voy a terminar justo porque me quedan 2 minutos y alcancé igual. Entonces, de la ecuación 2, tengo que la fuerza roce estático es igual a m por a, pero la fuerza roce estático ya sé que vale esto, por cierto, así que me va a quedar mu estático por mg es igual a m por a. Pero ¿cuánto vale m por a? Ya lo conozco, ¿cierto? Va a ser entonces m por a. Ese f, pero ya ahora le voy a poner no cualquier f, es el f máximo. Porque ya impuse la condición que estaba acá, ¿cierto? Dividido por m más m. Así que nuevamente se nos va SM con SM y nos dio entonces que el máximo valor que puede tomar la fuerza F sin que los objetos deslicen, entonces es mu estático por m más m por g. Sí, alcancé, justo. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillos? Entonces nos dio que si es que... ¿Y esto qué quiere decir? Me dice el máximo valor permitido que puedo aplicar a la masita esta que está abajo, sin que la masa de arriba deslice, está dado por esta expresión y me dice, mientras más grande es el coeficiente de roce, más fuerza le puedo aplicar sin que la masa m chica deslice. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Si la fuerza de si este coeficiente de roce estático fuera muy chiquitito, 0.1, quiere decir que es bien fácil que deslice, porque este valor completo me va a dar un valor pequeño, entonces me va a decir, si supera a lo mejor 5 newton, entonces que este valor vale 5 newton, quiere decir que por valores a fuerzas mayores a esos 5 newton va a deslizar, mientras que si ahora, por ejemplo, el coeficiente de roce estático fuera 0.8, un valor bien grande, me quiere decir que tengo más margen para aplicar la fuerza F sin que el objeto de masa, el objeto de arriba, deslice. ¿Sí? Así que por eso es que tiene sentido que sea proporcional al coeficiente de roce, que mientras más rugoso, más fuerza puede aplicar sin que el objeto de arriba deslice. ¿Sí? También depende del valor de las masas, tiene que ver con las normales también finalmente. ¿Sí? Y que debido a que depende de las normales, entonces por eso es que también está incluida la gravedad. ¿Sí? ¿Se entendió, chiquillo, no? Sí, profe. Si se fijan, el álgebra era bien fácil porque no tuve que descomponer nada, pero conceptualmente este problema era bien difícil. Así que lo hice por eso, para que después no se quejen y digan, hacen problemas fáciles en clase y los difíciles los tiran a la prueba. Este problema de verdad era bien difícil, porque conceptualmente había que aplicar hartas cosas, acción y reacción, esto que era un poco contraintuitivo de poner de que la fuerza de roce va en el mismo sentido del movimiento que la masa de arriba, en fin, conceptualmente era bien difícil. Pero lo hicimos y encontramos entonces el valor que se nos pedía. Ya, chiquillos, me pasé en 2 minutos de todas formas. Que estén bien, nos vemos el viernes. Que tengan una buena semana. Profe, acuérdese de mi prueba. Ya, bueno, lo voy a revisar. Voy a anotar tu nombre porque si no... Ya, lo voy a ¿cómo se llama? Lo voy a anotar ya. Así que, y voy a buscar y te voy a responder el mail. Ya, gracias. Ya. Chao, Ya, chiquillos. profe.
Nos vemos. Cuídense, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. chiquillos.